La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Nomenclatura de los compuestos inorgánicos. La química utiliza una serie de símbolos y signos universales propios para representar sustancias elementales, sustancias compuestas y cambios químicos. Actualmente se conocen millones de compuestos. Para poder distinguirlos y estudiarlos, los químicos han creado un sistema para nombrar las sustancias. En los inicios de la química, el número de compuestos conocidos era pequeño. Sus nombres derivaban de su aspecto físico, aplicaciones, propiedades, etc., como la leche de magnesia, la piedra caliza, el ácido fórmico o el gas de la risa. Para nombrar a los elementos existe una nomenclatura trivial, la cual no está sometida a las reglas convencionales de la UPAC, pero es aceptada por esta, y una nomenclatura sistemática, generada por las reglas de la UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés. El estado de oxidación y la valencia nos ayudan a comprender la forma en que los átomos se ordenan en una molécula, y por lo tanto son conceptos necesarios para poder nombrar de forma correcta a los compuestos. La valencia nos indica la cantidad de enlaces químicos que pueden formar los átomos de un elemento químico. Por ejemplo, en el agua, el oxígeno tiene una valencia de 2, debido a que forma dos enlaces con dos átomos de hidrógeno. En el caso de la molécula de amonio, el nitrógeno tiene una valencia de 3, debido a los 3 enlaces que forma. En ambos ejemplos, los hidrógenos tienen una valencia de 1. El estado de oxidación indica la capacidad de un átomo para ganar o perder electrones. Se expresa como un número positivo o negativo. El oxígeno, hidrógeno y nitrógeno pueden tener un estado de oxidación de -2, +1 y -3, respectivamente, como se observa en el caso del agua y amoníaco. En muchos casos, el valor numérico del estado de oxidación y valencia coinciden. El hidrógeno tiene un estado de oxidación de -1 al formar enlaces con metales y de +1 al formar enlaces con no metales. Los metales alcalinos siempre tienen un estado de oxidación de +1. Los metales alcalino-térreos tienen un estado de oxidación de +2. El flúor tiene un estado de oxidación de -1. El oxígeno tiene un estado de oxidación de -2, excepto en peróxidos donde es de -1, superóxidos con -1,5 y en el difluoruro de oxígeno, donde es de +2. En una molécula neutra, la suma de todos los estados de oxidación siempre es igual a 0. Los iones se forman cuando un átomo gana o pierde electrones. Si se pierde, se forma un ion positivo, conocido como catión. Si se gana, se forma un ion negativo, conocido como anión. Los aniones se forman generalmente por no metales. Para nombrarlos, se toma la raíz del nombre del elemento. En el caso de aniones monoatómicos, se añade el sufijo uro para obtener el nombre del anión. En el caso de aniones poliatómicos que contienen oxígeno, se añade el sufijo ato para el estado de oxidación más alto e ito para el más bajo. Para más de 2 oxianiones con el mismo átomo central, se añade el prefijo per al oxianión con mayor número de átomos y el prefijo hipo al que tiene el menor número de átomos. En oxiácidos, la terminación ato se cambia por ico y la terminación ito por oso. Examinemos el caso de los cationes. Se escribe el sufijo ion, el nombre y el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Si el átomo solo tiene un estado de oxidación, se omite. Escribamos el nombre de un compuesto químico. Tenemos la siguiente fórmula química. La sal está compuesta por 2 iones, anión cloruro y catión sodio. El compuesto se nombra cloruro de sodio. Para nombrar compuestos, se nombra primero al anión y después al catión. Para compuestos con subíndices, se utiliza la notación latina cuando el subíndice está más cerca del átomo y la notación griega cuando el índice está más alejado. Para facilitar el estudio de la nomenclatura de los compuestos químicos, podemos dividirlos en binarios, iónicos, poliatómicos y moleculares. Los compuestos binarios o iónicos constan de 2 sustancias, cationes y aniones.
se dividen en hidroácidos, sales y óxidos. Los hidroácidos están conformados por un ion hidrógeno más un no metal. Ejemplo, ácido clorhídrico. Las sales contienen un metal con estado de oxidación positivo y un no metal con estado de oxidación negativo. Ejemplo, cloruro de sodio. Los óxidos metálicos o básicos están conformados por un metal con un estado de oxidación positivo y oxígeno con un estado de oxidación de -2. En agua reaccionan formando bases. Ejemplo, óxido de hierro 2. Los peróxidos son compuestos iónicos formados por un ion hidrógeno o no metal y un ion peróxido, donde el oxígeno tiene un estado de oxidación de -1. Ejemplo, peróxido de dihidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Los compuestos poliatómicos constan de más de 2 átomos. Las sales ácidas constan de un metal, con un número de oxidación +1, hidrógeno y un no metal. Ejemplo, sulfuro ácido de sodio. Los oxiácidos contienen hidrógeno, un metal o no metal, con estado de oxidación positivo y oxígeno con estado de oxidación de -2. Ejemplo, ácido perclórico. Los oxianiones se obtienen al eliminar uno o más hidrógenos a los oxiácidos. En este caso, al eliminar un hidrógeno del ácido perclórico, se obtiene un ion perclorato. Las oxisales contienen un metal con estado de oxidación positivo, metal o no metal con estado de oxidación positivo y oxígeno. Ejemplo, perclorato de sodio. Los hidróxidos constan de un metal con estado de oxidación positivo y un hidróxido. Ejemplo, hidróxido de calcio. Las oxisales también se pueden encontrar de forma hidratada, como el cloruro de hierro 3 hexahidratado. Las oxisales ácidas contienen además un hidrógeno con número de oxidación positivo, por ejemplo, el carbonato ácido de sodio. Al combinar óxidos no metálicos con agua, se obtienen compuestos poliatómicos, ortos y piros, por ejemplo, el ácido pirofosforoso. Al eliminar hidrógenos, se obtienen iones derivados. En el ejemplo, al quitar ambos hidrógenos del ácido pirofosforoso, se obtiene pirofosfito. Los iones TiO se forman al sustituir un oxígeno por azufre en los sulfatos o sulfitos. Por ejemplo, el ion tiosulfato se forma a partir del sulfato. Si se agrega un catión o hidrógeno, se forman compuestos TiO, como el tiosulfato de sodio o ácido tiosulfúrico. Los óxidos no metálicos se forman al reaccionar un no metal con oxígeno, ejemplo, dióxido de carbono. Otros compuestos moleculares incluyen aquellos productos de la reacción entre un no metal y otro no metal diferentes a oxígeno e hidrógeno, por ejemplo, trifluoruro de boro. El azul de Prusia es un pigmento utilizado en pintura. Se considera el primer compuesto de coordinación del que se tiene registro. Fue sintetizado por primera vez en 1706 por Jacob Desbach. La Gran Ola es una pintura del japonés Katsushika Hakusai, publicada a principios de la década de 1830 y hace un uso extensivo del azul de Prusia. Los compuestos de coordinación son el resultado de la interacción entre un ion metálico, que actúa como átomo central, con especies con electrones libres que actúan como ligantes, formando un enlace covalente coordinado. Los ligantes pueden ser cargados o neutros. El conjunto puede ser neutro, catiónico o aniónico, y forma una esfera de coordinación. Si existe un ion con carga opuesta, se forma una segunda esfera de coordinación. Para escribir la fórmula, primero se escribe el catión y luego el anión. Se coloca primero el átomo central, a su derecha los ligantes iónicos y luego los ligantes neutros. La primera esfera de coordinación se escribe en corchetes. La nomenclatura de compuestos de coordinación sigue las siguientes reglas. Si hay varios ligantes, se usan prefijos. Los ligantes se escriben en orden alfabético, sin considerar los prefijos. Si el átomo central es aniónico, se usa el sufijo ato, y si es catiónico o neutro, no se usan sufijos. El estado de oxidación del átomo central se escribe entre paréntesis. El nombre del compuesto de coordinación se escribe sin espacios y sin omitir letras.